Burgos, 1499. Hace ahora 500 años veía a la luz la primera edición que se conoce de la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea. Novela dialogada o comedia humanística de influencias petrarquistas, La Celestina es una obra única dentro de la literatura española por su lenguaje inédito y desinhibido. Y es ya un anticipo de la modernidad que se iba a fijar definitivamente en el Renacimiento. Celebra su aniversario, pues, la que en palabras de Menéndez Pelayo, de no existir el Quijote, sería la obra cumbre de nuestra literatura. Se cumplen este año los 500 años de la publicación en Burgos del ejemplar de La Celestina, y la Facultad de Filología, y dentro de la facultad el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, la universidad en suma, la UNED, quiere sumarse a esta conmemoración. Para ello vamos a dedicar este programa monográfico a hablar de La Celestina y sobre todo a tratar de aquellos aspectos que en estos últimos años, sobre todo en este año, se están realizando con motivo de este quinto centenario. Para ello tenemos la colaboración y la presencia de dos destacados especialistas en literatura medieval, dos catedráticos, uno de la Universidad Complutense, el profesor Nicasio Salvador Miguel, y el profesor Miguel Ángel Pérez Priego de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa de La Celestina. Y como iniciaba yo mi exposición, yo creo que sería pertinente, si al profesor Nicasio Salvador le parece oportuno, dar un repaso muy breve y muy somero que se ha hecho este año con motivo del quinto centenario de La Celestina. Se han hecho bastantes cosas, una serie de cursos universitarios en distintos lugares, pero sobre todo, para ser muy breve, se acaba de celebrar el Congreso Internacional sobre la obra en Salamanca, Talavera de la Reina, Toledo y la Puebla de Montalbán, es decir, los lugares donde Rojas tuvo alguna relación, con asistencia de unos 160 estudiosos de 10 países del mundo, y donde se han puesto al día los principales problemas sobre la obra, desde el texto hasta su vigencia en la actualidad. ¿Ha habido así algún hallazgo importante, alguna bomba, digamos, en el Congreso, o han sido...? Bueno, como tú sabes muy bien, no suele haber bombas en la investigación literaria, solo bombitas. En cualquier caso, ha habido algunas aportaciones de tipo técnico importante, y quizás como más llamativo que pueda ser para una audiencia televisiva, las reflexiones sobre los aspectos médicos de La Celestina, es decir, la visión del amor de Calisto y de Melibea desde un punto de vista terapéutico, donde la relación sexual era algo recomendado médicamente en la época para curar la melancolía y el mal de amores y todo lo que tiene que ver con las relaciones eróticas. Pero durante el año sí que se ha producido algún descubrimiento, sobre todo el de las ediciones, ¿no? Como muy bien nuestros telespectadores saben, La Celestina es una de las obras que más éxito ha tenido a través de todos los tiempos, con la cantidad de ediciones desde el principio, desde 1499 hasta nuestros días, y hablaremos de la última, ¿verdad?, de la última edición. Pero el profesor Miguel Ángel Pérez Priego sí que nos quiere exponer un acontecimiento editorial de una edición desconocida y que se acaba de descubrir este año. Sí, bueno, el problema del texto de La Celestina es verdaderamente apasionante, ¿no? Es una obra que aparece en los primeros momentos de la imprenta, prácticamente, pero sin embargo pues tiene todas las características de una obra medieval. Quiero decir que es una obra abierta, que se reproducen copias y ediciones sucesivamente y que intervienen multitud de autores, por decirlo de una manera simplificada. Como es sabido, La Celestina se edita por primera vez en Burgos, 1499, en un texto de 16 actos con el título de Comedia. Allí el autor, Fernando de Rojas, nos dice que parte de una obra previa, de un auto, el auto primero,
y luego la relabora y amplía la obra, 21 actos, y termina convirtiéndose en la tragicomedia de Calisto y Melibea que todos conocemos. Bien, en los últimos años se han ido efectivamente descubriendo pues nuevas realizaciones, nuevos testimonios textuales que, como digo, hacen del problema textual algo apasionante. Lo primero que se descubrió hace unos años fue en la Biblioteca Real de Palacio, en Madrid, un manuscrito que viene a coincidir con el primer auto, no exactamente, termina el manuscrito antes que termina el primer auto, pero sí nos da testimonio de que la obra de Rojas, como el propio Rojas dice en los preliminares, tuvo una difusión manuscrita antes de pasar a la imprenta. De manera que el manuscrito de Palacio ha sido una pieza clave para los filólogos y los estudiosos. Y luego, de la tragicomedia, pues la obra que conocíamos y que pasaba por ser la más autorizada era la editada y que ha editado precisamente el Congreso y se ha encargado directamente el profesor Nicasio Salvador Miguel de realizarla, la edición de Valencia de 1514. Había también previamente una conocida de Zaragoza en 1507 que se conserva en la Real Academia de la Historia. Bueno, pues hace unos meses ha aparecido una nueva edición, también del 1507, pero completa. No falta de los preliminares como estaba la de Zaragoza, la de la Real Academia de la Historia. Con lo cual, quiero decir que los hallazgos en torno a la Celestina son afortunadamente constantes para mayor enriquecimiento de nuestro patrimonio y para mayor dedicación de los filólogos que encuentran ahí pues un campo de trabajo verdaderamente interesante. Y además es curioso que esta obra, que estaba fuera de España, haya sido adquirida por un industrial no sé exactamente dónde es, pero sí sé que vive en Toledo, en el Cigarral del Carmen, un gran bibliófilo, y que afortunadamente pues, ha pasado a ser tesoro de España, aunque sea en manos particulares. Es decir, que la Celestina, como todas las obras, también no hace mucho se descubría lo del Lazarillo, ¿no? Una nueva edición. Sí. Pues afortunadamente en este quinto centenario tenemos una nueva edición ya completa del texto. Pero recientemente, y es a lo que nos referíamos antes, se acaba de editar una bellísima edición que en este momento, claro, es una edición muy amplia, ¿verdad? Muy pesada, digo, en el sentido de peso, y entonces no la hemos podido traer aquí, pero que es bellísima su factura y de la cual el profesor Nicasio Salvador, tan implicado en ella, nos va a hablar. Bueno, yo voy a decir brevemente que una de las cosas que se ha conseguido en torno al Congreso es editar el facsímil de la edición de la Comedia, es decir, de la versión breve, Burgos 1499, de la que solo queda un ejemplar en Nueva York, de la que se ha encargado Emilio de Miguel, y la edición de Valencia en 1514, que posiblemente representa una perdida edición de Salamanca en 1500, sería entonces la primera edición de la versión larga, de la que solo queda un ejemplar. Esta es la que yo he dirigido y la hemos editado con un papel de época, con unas tintas de época. Se ha encuadernado con hilo de palomar a mano, manufacturada a mano por artesanos de Valencia, y después un segundo tomo con la transcripción y con estudios, de manera que quien tenga esa edición delante es como si tuviera una falsificación preciosa del único ejemplar de la Celestina. No lo va a distinguir salvo que sea un archiespecialista. Ni que decir tiene que gracias a las tecnologías de hoy podemos acceder al texto de la Celestina a través de internet y de todo lo que ustedes quieran, pero el libro, que no va a desaparecer, esperemos que nunca desaparezca nunca, ¿verdad? Bien editado, bien hecho, como es este caso, la Celestina, también es una joya artística dentro de lo que es la edición de los libros. Y antes el profesor Pérez Priego se refería al problema de los autores de la Celestina. Y esto es una nebulosa, ¿verdad? Un ovillo embarañado que hace que estemos ante un autor, varios autores, es una argucia de Fernando de Rojas, de la Puebla de Montalbán, Toledo, dice haber encontrado el texto,
o es también un recurso literario como el manuscrito hallado, que tanta tradición en la literatura tiene y que culmina, por ejemplo, pues en esa magnífica obra que es El Quijote, ¿no? Donde Cervantes dice que ha encontrado ese manuscrito. Entonces, tela de un mismo paño, como decía Blanco Guaide, o diversas manos confeccionando este magnífico texto. Hombre, es otro de los problemas no menos apasionante que el textual en torno a la gran obra de La Celestina, ¿no? Efectivamente, contamos con las palabras de Fernando de Rojas, que nos dice que él encontró unos papeles, un esbozo de la obra, que él viene a decir que coincide con el auto primero, y en la segunda versión, en la tragicomedia, atribuye a Juan de Mena o a Rodrigo de Cota. Bueno, yo he tenido ocasión, efectivamente, de exponer en este congreso que se ha celebrado en Salamanca, Toledo, Talavera y La Puebla, una comunicación, una ponencia, en la que me planteaba la revisión, este problema de la atribución a Mena o a Cota. Resumiendo mucho las cosas, yo creo que la atribución a Mena queda completamente descartada, es un recurso literario, es decir, Juan de Mena es para el autor de La Celestina el gran referente literario, y el autor de La Celestina es sobre todo un autor literario. La obra es fundamentalmente literaria, con muchas claves literarias y con mucho juego literario, con muchas citas, con muchos guiños al lector. Bueno, este es uno más. Mena es el autor más prestigiado entonces. Nebrija acababa de publicar la gramática castellana y lo cita nada menos que 43 veces. Es decir, acaban de publicarse sus obras completas, con comentario de Hernán Núñez. Es decir, es el gran referente literario. Entonces, Fernando de Rojas, qué menos que dejar esa posibilidad, ese guiño al autor de que la obra, ese primer auto que le encuentra, pudiera ser de Juan de Mena, puesto que también aprovecha mucho la obra de Mena, y hay muchas citas encubiertas, muchos versos del Laberinto de Fortuna, de las poesías menores, insertas a lo largo de toda la Celestina. El caso de Rodrigo Cota es distinto. Rodrigo Cota era un judío converso, pero había tenido problemas con sus propias gentes, porque había satirizado en un poema muy duro a los conversos, ¿no? Y entonces Fernando de Rojas, que seguramente lo conocía, porque eran vecinos de Toledo, Torrijos, Talavera, toda esa zona, dedicados también a tareas jurídicas y administrativas, lo conoce, pero Cota estaba poco prestigiado como autor literario. Conocemos de él escasísima producción literaria. Cuando crece la fama de Cota es a lo largo del siglo XVI, precisamente cuando se difunde que puede ser el autor del primer auto de La Celestina, ¿no? Entonces, y esas diferencias de estilo que algunos han querido ver entre el primer auto, el primer acto y los otros. Eso es otra cuestión. Yo ahora me estaba refiriendo a la atribución que él dice. Esto está más debatido. Hasta hace unos años la generalidad de los críticos pues, pensaban que efectivamente hay unas diferencias de estilo muy visibles entre el primer acto y el resto de La Celestina, y todos le dábamos crédito a las palabras de Fernando de Rojas, de que él había partido. Pero después del libro de Emilio de Miguel, el profesor de Salamanca, que reivindica y reclama otra vez, desde lo que venía haciendo, lo que hizo Menéndez Pelayo en su tiempo, la autoría única, pues digamos que por lo menos ha introducido dudas. Ya no están las cosas tan claras. Él ha estudiado la lengua, las fuentes, ha revisado todos los planteamientos y digamos que nos ha introducido una pequeña duda. Las cosas, yo modestamente sigo pensando que hay que seguir dando crédito a las palabras de Rojas, que el auto primero es distinto, es una obra ya pergeñada, incluso proyectada con una unidad, y que Fernando de Rojas la continúa, la altera, cambia algunos personajes y le da otra solución que no estaba planteada en el primer auto. Es que La Celestina, desde luego, es un elemento, ¿verdad?, una obra donde hay mucho misterio, ¿no? Como también con el autor, ¿no? Con
con el autor, que sabemos un joven de 23 años, que en 15 días, dice, hace este magnífico texto, que recoge ese auto primero y después los 4 últimos, que también hay los últimos, ¿no? Que también hay una disquisición, a ver si era exclusivamente de él, si eran también de cooperación con otros tal. Pues hay algo que también es muy evidente en la crítica, el origen de Fernando de Rojas, ¿verdad? Judeo converso. Bueno, yo, primero, si es judío, no es converso. O sea, o es converso o es judío, y ni es converso ni es judío. Eso es lo que yo quisiera que el profesor Nicasio Salvador nos determinara, ¿verdad? Porque es una polémica que, bueno, pues Nico Castro... Bueno, yo creo que no es una polémica ahora, para ser muy concreto. Ha sido. Yo creo que el 98% de los estudiosos, por no decir el 99,9% periódica, ya no pensamos en estas cositas de si es converso, de no si es converso. En todo caso, podría ser su tatarabuelo, ya sabemos por las quejas que se hicieron a Lope de Barrientos en 1444, que se seguía llamando conversos a los tataranietos de quienes habían convertido 4 o 5 generaciones antes. Para mí no lo es. Es un señor que nace en la Puebla de Montalbán, evidentemente en una posición de cierto acomodo, si no hubiera podido ir a estudiar a Salamanca, que escribe esta obra después de 1496 con seguridad, puesto que utiliza los índices de la edición de ópera de Petrarca, que se publica en Basilea ese año, que la acaba en 1498, como mucho, puesto que en 1499 se imprime, no sabemos a qué edad, muy joven, 20 y tantos años, por ahí, y que luego vuelve a su pueblo y en 1508 se traslada a Talavera de la Reina y allí vive ejerciendo como abogado, bien del ayuntamiento. Cuando decimos alcalde mayor no debemos pensar que el término alcalde tiene el significado de hoy, sino que actúa como jurista en el ayuntamiento y en otros casos como jurista de lo que hoy llamaríamos un abogado defensor. En 1541, en abril, muere. Y estos son los datos claves de él, un burgués, digamos, de fines del siglo XV. En las probanzas de hidalguía se reivindica esta condición para la familia, pero evidentemente esto nos llevaría muy lejos. En cualquier caso, la Celestina, modestamente creo haberlo estudiado en 2 trabajos por lo menos, no se explica ni una sola línea por presuntas claves judaicas o por presuntas razones de que el autor haya sido un converso. Frente a las tesis, por ejemplo, muy radicales en este asunto de Juan Wittisol, no solamente la España de Fernando de Rojas, sino también en ese prólogo que acaba de publicarse en esa edición, ¿verdad? Sí. Yo admiro mucho a Juan Wittisol como novelista, pero siento decirlo, pero tú me provocas a que lo diga, que como estudioso de la Edad Media, lógicamente no lo considero de gran calibre. Bien, pero lo importante es que tenemos ahí una gran obra que ha planteado también una serie de interrogantes, sobre todo desde el punto de vista de género. ¿Estamos o no estamos ante teatro, ante novela, ante comedia, tragicomedia? ¿Cómo la investigación última está viendo el tema, profesor Miguel Ángel Pérez Priego? Pues efectivamente es otra cuestión pendiente y que ha hecho correr mucha tinta, claro. Porque ciertamente en el panorama de la literatura española, en lo que conocíamos en la época, la Celestina es una obra única, no tiene parangón, no tiene ninguna obra pareja en ese momento. Lo más similar, como ya estudió María Rosalida de Malquiel, es la comedia humanística, que se difunde en medios universitarios, sobre todo procedente de Italia, es imitación de la comedia latina, pero que eran textos sí dialogados, pero no representados ni representables. Y en esa línea se inscribe perfectamente la obra de Rojas. ¿Pero qué quiere decir esto? Que es una obra que está construida fundamentalmente sobre el diálogo y el juego de personajes, y esto Fernando de Rojas lo hace de una manera genial, porque profundiza en esos personajes que tendían a ser personajes planos, más bien tipos, y él les da ese
esa profundidad de auténticos caracteres, de personajes que se van haciendo a lo largo de la obra, que tienen su pasado, su presente y hasta su futuro, ¿no? Eso lo va moldeando magníficamente. Y el diálogo, a la vez, tiene una fuerza generadora tremenda, es la que va creando toda la acción y todo el conflicto de la obra. De manera que hay elementos intrínsecamente teatrales muy poderosos que Fernando de Rojas maneja excepcionalmente. Y luego, si atendemos a los testimonios de la época, el corrector Alonso de Proaza, en las coplas finales, nos dice cómo se ejecutaba la Celestina, ¿no? Y bueno, pues lo más parecido debería ser una lectura dramatizada, ¿no? Los intérpretes, los lectores iban modulando con la voz los distintos papeles de los personajes, ¿no? Esa parece que sería la forma en que se difundió. Hay algún otro testimonio que habla de que se representó en la corte de los duques de Alba, como las églogas de Encina, pero no merece mayor crédito, porque son testimonios tardíos ya del siglo XIX. Y luego la influencia que deja la Celestina, pues también se bifurca en dos géneros distintos, o se llama las segundas y terceras celestinas, y el teatro del Renacimiento, que aprovecha muy bien también la obra. Volveremos sobre eso luego del teatro, sí, cómo no. Un momentito, para que no sea todo tan frío de preguntas y respuestas. Yo me he permitido rescatar en el prólogo al Facímil de 1514 una cita de Valle-Inclán, donde él compara su teatro con la Celestina. Y entonces estamos ante el caso, que lo comenta Luis Iglesias Feijóo también en sus estudios sobre Valle, que Valle no escribía para los teatros de su tiempo, obras como Divinas Palabras, etc., pero era teatro, era drama, lo estamos viendo hoy. Entonces la Celestina no es el teatro que es de los patrones del teatro occidental en ese momento, pero para mí, y creo que para muchos, también creo para el profesor Pérez Priego, es drama en el sentido estricto del término. O sea, lo que no se puede es hablar de que sea una novela dialogada, como hay una corriente, porque esto de novelas dialogadas son categorías, tú eres especialista en teoría de la literatura, que yo no entiendo muy bien. ¿Y por qué se debió ese gran éxito? Desde luego, es una obra con mensaje moralizante, es una obra abierta en el sentido que los teóricos de la literatura hoy tanto postulan, y por otra parte el cine pues tanto practica, ¿no? Eso de dejar al lector que pueda ver los múltiples mensajes que una obra tenga. Es una obra moralizante, es una obra pues de un cierto erotismo, ¿no? Como decía Cervantes, ¿no? Divina, ¿no? Si escondiera más lo humano. Bueno, tú sabes perfectamente que toda obra genial es plurisignificativa, por tanto, en ese sentido es una obra abierta. Si no, sería una obra que se moriría en sí misma en el mensaje de su época. Pero a fines del siglo XV toda obra llevaba una cierta moralidad todavía en toda Europa, de manera que allí hay ese moralismo que es la crítica de unos amores ilícitos según los patrones de su época, los amores entre dos personas que no están casadas y que, lógicamente, según los patrones de la época, los conduce a un desastre. En segundo lugar, hay una parodia de la poesía de cancioneros, la presentación de unos amantes que están representando o están representados con las características de los amantes cortesanos, pero que luego actúan de distinta manera. Y luego hay muchísimas cosas más, el erotismo, la fatalidad, el influjo de la fortuna, en este caso de la mala fortuna, la tragedia del amor imposible y muchísimas cosas más, hasta las que podemos ver los lectores actuales, de lo que quizá podremos hablar luego. Yo creo que, si me permite, que la lección moral, bueno, es con el marbete con el que se publica la obra y la así carta se interpreta del autor a su amigo. Justamente. Y bueno, y así también las lo permite, todo, pero bueno. Lo permite la Inquisición, porque tampoco es permisiva con la obra, ¿no? Pero no, yo creo que no sería eso. Claro, lógicamente, a pesar de que era una época en que los tratados de bien amar y de las reflexiones sobre morales de este tipo, pues estaban muy difundidas. Pero yo creo que lo que es la Celestina, sobre todo, es un gran canto
a la vida y está llena de sensualidad, ¿no? Y ahora, es que con las palabras del profesor Nicasio Salvador me he recordado, parece que es el auto 7, donde hay una verdadera seducción de Celestina a Rehúsa cuando le trae a Pármeno a su casa. Es una de las páginas más hermosas, pero más seductoras de toda la literatura, cómo Celestina va captando a la mujer, la chica que está en la cama, y ahí se percibe hasta el olor de las sábanas a lo largo de la escena. Es algo dice con la sábana profandeta, aparece, como la sirena. Es de una calidad literaria y de un poder sugestivo verdaderamente excitante, incluso, ¿no? Y yo creo que eso lo logra plenamente Rojas. Y desde luego, ese personaje de la tercera, ¿no? de la alcahueta, encarnado por esa, ¿verdad?, esa Celestina, ¿no? Esa radiografía que nos hace de la protagonista que lleva realmente o que da título a la obra. Bueno, perdóname, que quizás para los espectadores es importante, es que no da título a la obra, sí. Es comedia y tragicomedia de Calisto y Melibea, pero efectivamente enseguida se empieza a conocer como la Celestina, porque tiene tal éxito. En una de las ediciones, claro. Y de la puta vieja Celestina, sí, es una ¿no? falsa edición de que Roma, eso es, pero lo que me refería era que tenemos ese canto al amor a través de estos dos jóvenes, pero también es ese personaje, ¿no?, de Celestina, que es fundamental dentro de la historia de la literatura española, ¿verdad?, como creación de personaje. Yo quería decir algo sobre el personaje, un matiz, porque claro, hablar de Celestina solo nos llevaría muchísimo tiempo. Pero Celestina es tercera y un poquito hechicera, dice el texto, un poquito hechicera. Por eso utiliza en un determinado momento artes mágicas. Incluso pues ha recibido algún castigo por practicar esa tercería. Pero cuidado, no es una maga, no es maga Celestina. Su referente como la gran maga es su maestra Claudina. Esta es la que salía por la noche a buscar los dientes del ahorcado, a frecuentar los cementerios. Esa es la verdadera maga. Pero Celestina no, es solamente un poquito hechicera. Por eso cuando en la famosa escena del conjuro, en el acto tercero, pues claro, hace un conjuro literario, no es un conjuro como lo que conocemos por los procesos inquisitoriales de la época que hacen las hechiceras de Guadalajara o de Toledo, no. Celestina tiene mucho de ese personaje, de la tercera en amores y de la hechicera de carne y hueso, como era en la Castilla de entonces, y ha recibido un castigo correspondiente a esas artes, pero no es un personaje atrabiliario ni extremo en la utilización de artes mágicas. Estamos terminando y yo quisiera que nuestros invitados, pues, ¿qué podríamos hacer hoy en esta conmemoración del 5º centenario con este bellísimo texto de la Celestina que tanta influencia ha tenido, pues no solamente en el cine, cuyas versiones se han llevado, o también en el teatro, que también recientemente, pues en este mismo año se están representando el texto? Entonces, para concluir, ¿qué valores vemos en la Celestina en nuestra actualidad? Lo primero, creo yo que hay que aprovechar el centenario para leer la Celestina. Al fin y al cabo es una obra bastante breve, sobre todo si la comparamos con el Quijote o con otros textos. ¿Qué nos puede decir a los lectores de fines del siglo XX? Tú has dicho que es una obra abierta, que la vida es un caos, que la vida es una lucha, está desde el prólogo esta idea, que la vida no está regida o parece que no lo está por una providencia moral, que la vida es un enfrentamiento continuo y que los grandes problemas siguen siendo la muerte, la lucha en la vida, el sexo, es decir, pero esto indicado de una manera genial y con unas palabras, con unos diálogos absolutamente fuera de serie. Lo que no cabe duda es que sin la Celestina, sin el Quijote, sin otros libros, el libro de Bonamor, etcétera, pero desde luego la Celestina es un hito clave en nuestra historia de la literatura y a todos nos conviene leer o releer.